conocemos más como la manipulación emocional o posiblemente parte de la dependencia emocional, pero digamos que en redes sociales, ¿no? Un poco más en el término del adolescente, de esa población, pues es un término que más se llega a utilizar, ¿no? De pronto los chicos es lo que más ubican, ¿no? Y es lo que más se ha generado. Entonces, partimos de la idea, o más bien dicho, de la pregunta, de la inquietud acerca de qué es love bombing. Fíjese que cuando justo no revisaba acerca del tema y interactuaba un poco con la información y que también mucha de esta información que voy a compartir es de la experiencia tanto en el área clínica como en la cuestión del trabajo con los adolescentes, pues bueno, creo que es relevante empezar a entender. Primero que nada, me voy a regresar un poquito porque justo el término de love bombing surge en la década de 1970, que es cuando en una iglesia, más bien dicho, es una secta religiosa que utiliza este término para poder generar tácticas de reclutamiento, es decir, a una cierta población. A través de esta táctica de reclutamiento, lo que hacían es atraer a nuevos integrantes, haciéndoles mención o haciéndoles creer, más bien dicho, mediante regalos, mediante algunos obsequios enfocados directamente a la atención y al amor. Y después de ahí lo que hacían es aislarlos de su comunidad, de sus familias en ocasiones, y derivado de ello, hacerles creer que la única familia que podían ellos tener tenía que ver con esa iglesia o con esa secta. Una vez que ya estaban inmersos en este rol, lo que sucedía es que empezaban a utilizar alguna técnica de someter, bueno, o de someterlos, y derivado de ello generaban una exigencia, en donde de pronto cada vez era más la solicitud de ciertas cosas o de ciertas prácticas. En ocasiones, recordemos que esta parte de someter a la gente en específico desde la primera ubicación es cuando de pronto haces algo, ¿no?, que realmente no quieres hacer, ¿no? Entonces, surge de ahí ese término y después, bueno, se empieza a utilizar ya más en la parte coloquial o principalmente creo que yo lo he visto más como en cuestiones de redes sociales, ¿no? Ahí es donde más hemos tenido como este acercamiento al propio, pues el propio concepto. Entonces, básicamente hay que ir comprendiendo que el love bombing va enfocado directamente, como compartía la compañera, al bombardeo de amor. En específico, lo que nos va a decir es que es una estrategia que se utiliza de manipulación, o sea, es como la primera, como el primer concepto que tenemos que empezar a ubicar, en donde en efecto hay una demostración de atención y de afecto de manera muy insistente. Esto quiere decir que es de primera mano recurrente, insistente y, ¿no?, al iniciar la relación justo es lo que más surge. Sin embargo, aquí nos dice como una aclaración para denominar que es un bombardeo de amor, justo cuando ya la persona se encuentra afectivamente y emocionalmente ligada o apegada realmente a la persona, esta persona se vuelve de manera distante, fría y silenciosa. También es importante hacer referencia, si bien no vamos a adentrarnos al tema, este tipo de términos de manipulación emocional es una característica básica y frecuente en personas con rasgos narcisistas. Es importantísimo hacer referencia a que son rasgos narcisistas, ¿ok? No estamos hablando de una estructura. Entonces, bueno, vamos a visualizar este video para comprender un poco más de qué trata. Voy a tratar de... No me gustas, te voy a hacer love bombing y va a ser lo peor que te va a pasar en la vida, pero al principio te va a encantar. Primero te voy a analizar qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas sueñas, quieres, deseas, anhelas, sueñas, y voy a hacer todo lo que siempre has soñado. Te voy a poner en una nube, te vas a sentir tan especial conmigo que vas a creer que soy la persona de tu vida, lo mejor que te ha pasado. Y cuando ya te tenga a mi disposición, cuando ya sepa que eres solo mío, cuando yo ya haya logrado mi objetivo, que era ilusionarte, te voy a dejar caer de esa nube. Y jamás voy a volver a ponerte ahí, porque jamás te quise. Solamente quería que te sintieras especial un tiempo, quería darte mi atención, mi amor. Y después quitártelo como si nada. Y tú te vas a encaprichar conmigo, te vas a obsesionar y vas a creer que estás enamorado de mí. Pero no es así, porque yo jamás te quise, eso jamás fue amor. Y mi objetivo siempre fue lastimarte.
Aquí lo que nos comparten, ¿no? Tiene que ver con la manipulación. Podemos observar también, ¿no? Su objetivo real sin darlo a conocer nunca a la otra persona, que en efecto es una de las características que realmente pasan. Es como mucho la doble intención, ¿no? Por un lado es querer estar dentro de una relación y conocer a una persona, y por otro lado es hacer todo a conveniencia. Esa es una de las características importantes, ¿no? La parte egocéntrica. Totalmente es consciente por parte de la persona que lo aplica. En ocasiones sí, en ocasiones llega a ser consciente. Claro que la persona que lo aplica se puede dar, su intención realmente es esa, ¿no? El punto es que la persona que recibe ese tipo de bombardeo no se da cuenta, o en ocasiones genera pues a veces genera un autoengaño. Y ahí viene una parte de la idealización. ¿Qué sucede para que una persona también acceda a percatarse o posiblemente observar que hay un bombardeo de amor y aún así quedarse dentro de la relación? Ahorita vamos justo a esa parte. Dice, hay una frase que a mí me gusta mucho que va derivada en el hecho de que te hayan herido no quiere decir que tú vayas hiriendo a los demás, ¿no? Pero bueno, ese es todo un tema. Vamos a ir avanzando un poquito porque hay bastante que rescatar. Entonces, bueno, dentro de los comportamientos vamos a visualizar cuáles son los comportamientos y cuál es el ciclo o la fase que llega a suceder dentro de este bombardeo. De primera mano podemos observar que lo que caracteriza al bombardeo tiene que ver directamente con hacer o enviar, ¿no? Ciertos mensajes de texto. En este caso pueden ser desde mensajes, pueden ser desde regalos, obsequios, ¿no? En donde, ¿no? Se declara el amor con frecuencia, ¿no? Es como esta ráfaga, digamos, ¿no? Potencial que tiene esta persona para poder generarlo. Algo importante mencionar, que si bien hay ocasiones que los rasgos narcisistas están más determinados en los hombres, las mujeres no estamos exentas, ¿no? Porque en ocasiones también las mujeres llegan a generar este tipo de bombardeo hacia los hombres, o digamos, no pongamos algún género, ¿no? Puede ser invariable. Entonces es importante hacer esa precisión. Y bueno, de ahí derivado de este tipo de bombardeo puede llegar a considerarse o a generarse pues algún tipo de potencial como parecer un acosador o una acosadora. Aunque se ve más común al inicio de la relación o de conocerse, este tipo de bombardeo puede llegar a imperar en cualquier momento de la relación, ¿no? No necesariamente al inicio, ¿no? Si bien es el más común, en ocasiones se vuelve tanto un círculo, ahorita lo vamos a ver un poco las fases, que llega a ser como rotatorio, ¿ok? Bueno, aquí vemos nuevamente este término derivado de las tendencias narcisistas, y que de una manera u otra, también otra de las cosas importantes a hacer alusión es que se vuelve una parte estratégica, ¿no? La persona genera totalmente una estrategia, por eso cae o se recae en la parte de la manipulación. Otra de las cosas importantes a derivar, que leía un poco en el chat, es que justo en ocasiones esta relación va como muy saneada para poder solucionar pues esta cuestión egocéntrica, ¿no? Y del ego, ¿no? Esa necesidad que a veces se tiene para poder controlar, ¿no? O generar que la otra persona haga las cosas pues tal cual como una persona lo llega a pensar. Y esto posiblemente lo que genera, como la satisfacción que se genera en la persona que lo realiza, es poder como satisfacer en específico sus propias dificultades y sus propias inseguridades, porque lo que sí sabemos y lo que se conoce es que los rasgos narcisistas imperan en esto. El narcisista, una de las cosas con las cuales no puede lidiar o no se da cuenta es la inseguridad emocional tan grande que tiene. Por eso es que genera totalmente como conductas, más bien dicho, ¿no? Que puedan permitir llenar ese vacío. Y bueno, por un lado también vamos teniendo pues algunas referencias. En el 2017 un estudio mostró tal cual que el bombardeo se correlacionaba directamente con estas tendencias narcisistas, con el apego ansioso y el apego evitativo, que es otro de los conceptos que hemos venido escuchando. Posiblemente a lo mejor más adelante podamos tener la posibilidad de hablar acerca de estos dos apegos, que fíjense, por un lado, los que ubicamos este tipo de apegos, el apego ansioso es aquel que de pronto genera, ¿no? Es justo la ansiedad lo que hace es esa necesidad de poder ser aprobado por los demás, esa necesidad el miedo, más bien dicho, a no ser abandonado, ¿no?
Y por un lado, la parte evitativa es la dificultad para poder expresarse, la dificultad que tiene, ¿no?, para poder acercarse al otro. Entonces, digamos que se hace como un anclaje, ¿no?, donde una persona necesita sentirse amada y la otra persona genera totalmente el apego desde ahí. Derivado de esto, pues una de las cosas que suceden dentro de este bombardeo amoroso, en la cuestión de la persona que recibe este bombardeo, es que se correlaciona totalmente de manera negativa con el autoestima. Entonces, el autoestima es una de las dificultades que puede llegar a enfrentar una persona y que hace en esta idealización, ¿no?, de querer estar con esa persona, pues generar un autoengaño, ¿no? Y por lo tanto, dar pauta justo a este tipo de situaciones o comportamientos. Entonces, aquí vamos a observar directamente las fases que surgen y que se generan en este love bombing. De primera mano observamos, ¿no?, como este obsequio constante y estos regalos y estas cartas y estos mensajes como una manera de poder atraer a la persona y que esa persona se sienta, ¿no?, con esa tal vez hasta endeudamiento, ¿no?, de poder generar, ¿no?, hacia el otro, corresponder hacia el otro. Y de ahí viene vienen 3 fases que se le llama, la segunda es la de evaluación, en donde una vez que la persona ya tiene ese amor, empieza como a dosificarlo, ¿no? Y entonces de pronto puede negarse la atención, ¿no?, volverse de pronto agresivo, volverse crítico, ¿no? Empieza a solicitar ciertas cosas que posiblemente la otra persona no está de acuerdo, ¿no?, en realizar. También otra de las cosas que sucede mucho en la devaluación es que se genera una confusión, como que no sabes si realmente, porque una de las características esenciales es que la persona que lo genera culpa constantemente a la otra persona de no haber cubierto sus necesidades o, en pocas palabras, responsabiliza de sus emociones a la persona. Entonces, claro que entra una confusión porque entonces de pronto uno dice, ¿no?, pues entonces, ¿de qué, no? ¿De qué me enamoré o qué fue lo que sucedió? O una de las frases típicas que aquí encontramos en la devaluación, yo lo he escuchado constantemente, es ¿qué hice mal? ¿No? De pronto se empieza uno a preguntar, ¿no?, ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué momento dejó de enamorarse de mí? Porque esa es una de las cosas que más suceden, ¿no? También otra de las cosas que sucede en la parte, por así decirlo, es que la persona se esfuerza constantemente por arreglar la relación, hacer todo lo posible para que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Entonces, tanto así que la persona deja de voltearse a ver a sí misma o de ver realmente cubrir sus propias necesidades y en base a eso, pues va generando nuevamente, ¿no?, que la persona abuse o se vuelva mucho más manipuladora en función de ello. En la tercera fase encontramos lo que es el descarte, que aquí lo que sucede es como ya no puede llegar a controlar, ¿no?, de cierta manera que pueda satisfacer sus necesidades, como digamos estos rasgos narcisistas. Lo que sucede es que va a ignorar, ¿no? De una manera, es una forma, a veces se vuelve como hasta una forma de castigo, ¿no?, cuando de pronto empieza como a generar este tipo de problemáticas o situaciones. También otra de las cosas importantes que aquí hace mención en el descarte es que te dejas sorprendido, ¿no?, en específico de cómo alguien que te amaba tanto, que quería estar contigo, que eras el amor de su vida, de pronto te deja abruptamente, ¿no? Es como de pronto, no tiene sentido, ¿no? De pronto hasta lo podemos decir, es que no tiene sentido porque estaba siempre, me escribía, ¿no? Y de pronto de la nada, de hecho, hay otro término que justo se llama el gaslighting, donde de pronto, pues te deja de hablar, ¿no? O sea, cuando te das cuenta ya ni te contesta mensajes, ya no hay interacción, ¿no? Y entonces se vuelve una cuestión sumamente ansiosa, se genera muchísima ansiedad derivado de esto. También en el descarte lo que podemos observar es que aunque es un tipo de abuso, la realidad es que en ocasiones, que llega a ser muy difícil de poder soportar, en ocasiones se vuelve tan cotidiano que la realidad es que puedes pensar que puedes soportar un poco más, ¿no? O sea, de hecho, ni siquiera puedes pensar en que lo soportas, ni siquiera puedes darte cuenta realmente que estás soportando una situación de un bombardeo emocional, porque la realidad es que en esta etapa del descarte, las personas de hecho es como asumir totalmente la responsabilidad que tienen en una relación. Y recordemos que en una relación, en algún vínculo, hay 2 partes. Cuando estas dejan de ser equitativas,
creo que ahí es donde empieza a generarse la descompensación. Otra de las cosas que pasa en la cuarta etapa tiene que ver con la aspiración, en donde de pronto, ya una vez que la persona como que intenta y quiere como alejarse, ¿qué crees que sucede? ¿No? Ya nos dimos cuenta de esta situación, ya me percaté que de pronto tal vez algo está sucediendo que no me está gustando y entonces empiezo a querer alejarme. ¿Qué crees que va a hacer la otra persona? Va a volver a la actitud que tenía en un principio, de amoroso, de atento. Así es, totalmente. Te va a querer manipular para que otra vez creas que te sigue amando y que te quiera. Así es. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque al final de cuentas se vuelve una parte cíclica. Aquí mencionan el chantaje o la victimización. En efecto, y aquí podemos encontrar que nuevamente empieza a generar este bombardeo. Por eso veíamos al principio que no necesariamente el bombardeo se genera al inicio de la relación, sino que en ocasiones cuando la persona se da cuenta que tú estás ya a punto de salir o estás a punto de ponerle un límite o ya se lo estás poniendo, la realidad es que va a empezar a generar nuevamente estas conductas para, ¿no?, volver a enganchar nuevamente en la relación. Entonces, de pronto aquí hace referencia que se puede dar como ciertas técnicas o tácticas, perdón, también técnicas para poder absorberte nuevamente en algún tipo de relación y entonces empieza como a restablecer, ¿no? Empiezan como las promesas. De hecho, este círculo en específico también lo conocemos como el círculo de la violencia, porque de hecho en la parte de la aspiración lo conocemos como la luna de miel, ¿no? Donde no pasa nada, vas a ver que todo va a estar diferente, esta vez vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ir a terapia, ¿saben? Hay muchas situaciones y muchas promesas que se van generando, como ciertas declaraciones, disculpas, y en ocasiones puede llegar en esta parte de la victimización a ciertas amenazas, ¿no? En donde de pronto va de por medio la propia vida o justamente la parte de las autolesiones. Y entonces se vuelve una parte tan cíclica que llega a ser complejo poder modificar o salir de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, derivado de esto, digo, voy a tratar de ser como lo más concisa. Derivado de esto, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuál es la situación o de pronto posiblemente las posibilidades que podamos tener para empezar a visualizar y visibilizar este tipo de cuestiones? Si bien desde que vemos las fases, desde el círculo de la violencia podemos empezar a identificar ciertas, le llamamos, ¿no?, ahora red flags, ¿no?, que son señales en específico. Una de las cosas que, ¿no?, que se busca de primera mano es que la información la tenemos, ¿no? Y de pronto la cuestión o la idea aquí derivada es empezar a desmontar o desmitificar pues justo los mitos del amor romántico. Y ese es uno de los temas que más se ha enfocado, ¿no? Muchas instancias enfocadas a la violencia de la mujer. ¿Por qué en específico? Porque digamos que es la población que más lo llega a visibilizar. Y bueno, como estas algunas frases en donde seguimos visualizando culturalmente y socialmente que de pronto, ¿no?, la pareja es nuestra media naranja, ¿no? Esta parte, esta creencia, de verdad, hay ideologías de que el amor todo lo puede, ¿no? O de pronto la creencia, ¿no?, de los celos, ¿no?, donde de pronto hasta nos podemos normalizar, ¿no? Otra de las cosas relevantes es la entrega absoluta, ¿no?, donde de pronto justo una de las situaciones que más llega a generarse en la violencia es que se aísla, ¿no? Digamos que la persona aísla de su medio social, de su medio familiar a las personas para poder generar totalmente esta manipulación. De hecho, hasta puede voltear la información, de decir, es que, ¿no?, tus amigas están envenenando la cabeza, ¿saben? Hay muchas situaciones derivadas de ello para hacer creer que la verdad absoluta la tiene solamente la pareja, ¿no? Y bueno, este tipo de mitos en donde pues se cree, ¿no?, todavía pues en las relaciones, ¿no?, que llevan hacia un compromiso, ¿no? Aquí haría precisión también de pronto pues en el tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Creo que una de las cosas que imperan muchísimo en no tener claridad y llegar a este tipo de situaciones es no tener una responsabilidad afectiva, ¿no? En donde realmente podamos o se pueda tener claridad de qué es lo que quieres, qué es lo que buscas y qué es lo que realmente estás dispuesta o dispuesto pues a negociar, ¿no? Yo el otro día escuchaba a un adolescente compartir acerca de ello, ¿no? O sea, realmente pensar o reflexionar cuáles son mis no negociables, ¿no? Él decía, ¿no? A ver, ¿cuáles son mis no negociables? Entonces, bueno, derivado de ello, otra de las cosas importantes que hay ocasiones en que de verdad
cuesta un poco de trabajo tener que empezar a identificar, es reconocer que en ocasiones hemos sido víctima de este tipo de situaciones y que al mismo tiempo, ¿no? El poder abordar la situación va a implicar un sentido de comprensión y compasión. ¿Por qué estos dos términos? Porque de primera mano no es sencillo, ¿no? De primera mano es dar, o sea, hay ocasiones, por eso te decía, hay información que ya la tenemos, que ya la sabemos, que se ha estado replicando constantemente, pero tener que voltear a verlo, que tal vez yo lo viva, o que tal vez personas cercanas a mí lo estén viviendo, es un tema delicado, ¿no? En ocasiones pasa, yo lo he escuchado constantemente como esta parte, es que sé que mi amiga, ¿no? Lo está viviendo y no sé qué hacer derivado de ello. Entonces, bueno, se vuelve una situación, creo, importante de manera muy particular, porque la realidad es que quien tiene que tomar a veces la decisión impera directamente de manera, pues justo de manera individual. Otra de las cosas importantes a cómo responder a este tipo de bombardeo va enfocado pues justo en la honestidad. Y en esta honestidad, aquí hay un ejercicio fuerte, o más bien dicho, sí importante. ¿Te acuerdas que platicábamos al inicio que de pronto una de las situaciones que imperan en este tipo de temas pues es el autoestima? Entonces, si yo no conozco, no me conozco, no sé realmente, digamos, ¿no? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? De hecho, lo veíamos, ¿no? En el video, cuando la chica decía, ¿no? Es que la persona, ¿no? Narcisista, ¿no? Te estudia, te identifica, sabe cuáles son, ¿no? Como tus puntos débiles. Entonces, ¿sabes? Si tú o yo no ubicamos ese tipo de situaciones o ese tipo de áreas de oportunidad, a mí me gusta llamarles así, pues entonces se vuelve muy complicado, porque entonces voy a dejar que mis emociones y que mi autoestima y que, ¿no? Esta parte de la aprobación que se llega a generar, ¿no? Mucho por los demás, pues va a ser como algo significativo y entonces voy a seguir creyendo que lo que la otra persona me dice es totalmente la verdad, ¿no? De hecho, hay ocasiones en que la autoestima se basa mucho en ello, ¿no? Cómo la otra persona te hable o lo que la otra persona te diga. Pero cuando tú lo haces hacia ti misma o hacia ti mismo, se vuelve complejo, ¿no? De hecho, hay ocasiones en que el diálogo que tenemos con nosotros mismos no necesariamente es tan amoroso, tan honesto o tan amable, ¿no? O tan favorable. Entonces, desde ahí creo que hay un punto importante a destacar. Bueno, otra de las cosas justo es aprender a detener. Entre el detener es empezar a identificar, ¿no? En qué fase o las fases, ¿no? En las que podemos llegar a estar dentro de este bombardeo. Y bueno, aquí en la parte de establecer límites claros y precisos, va muy enfocado esto que te mencionaba, del término de los no negociables, ¿no? O sea, hasta dónde realmente yo no voy a acceder, ¿no? A hacer cosas, ¿no? Y que cuando de pronto acceda realmente es con un consentimiento. Cuando deja de ser algo consensuado, justo deja de ser algo desequilibrado. Y entonces ahí es donde justo una parte de la balanza se va hacia un lado solamente, ¿no? Aprender a decir que no, que en ocasiones sabemos que llega a ser difícil poder establecer este límite de no quiero, no puedo, no me gusta, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces, bueno, va identificado mucho en este tipo de cuestiones. Otra de las cosas importantes a visualizar, ¿no? De hecho, esta frase de aunque reconocemos la toxicidad en la relación, es posible que aún podamos sentirnos apegados pues a la pareja, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he visualizado dentro de estos temas es que no se habla, de hecho, ¿no? De cuando se vive una situación de esta, de hecho, ni con las amistades, menos con la familia, ¿no? Porque una de las cosas que sucede cuando se hablan de estos temas es la crítica. Entonces, las personas lo que se evitan o evitamos es sentirnos juzgados, ¿no? De hecho, hay ocasiones en que, insisto, ¿no? De pronto lo he escuchado mucho en las amistades de decir, ahí vas otra vez, ¿no? ¿No sabes? Entonces, esta impaciencia o este juicio que se genera por parte de la red de apoyo, pues también, ¿no? Impera en que en ocasiones, pues las personas que viven estas situaciones lo que más hagan es como encapsularse. Y desde ahí la realidad es que su única realidad tal cual que viven, pues es la relación, ¿no? En ocasiones, de hecho, una de las cosas que se llega a ser tan difícil de poder salir en una relación como esta es que se pierde la identidad. Entonces hay un miedo constante de decir, ¿qué hago si yo lo dejo, no? ¿Qué hago si yo la dejo? ¿Qué va a ser de mí? De hecho, he escuchado frases muy fuertes ya en consulta privada en donde es como, es que se me va a ir la vida, ¿no? Entonces, es real,
tal cual, ¿no? Las personas pueden llegar como a esta ideología. Podemos pensar que es muy absurdo, pero la realidad es que sí se vive y es importante como validar totalmente esas emociones y ver realmente desde dónde se pueden llegar a conectar. Entonces, aquí un punto importante a referir es poder hablarlo, ¿no? Con personas de confianza acerca de lo que se está sucediendo. Cuando estamos dentro de la situación de violencia, se vuelve difícil ver qué es violencia, ¿no? De hecho, todas las personas alrededor lo pueden ver y de pronto ser difícil, ¿no? Por eso el primer punto es reconocerlo. El apoyo de los amigos y familiares de verdad puede ser fundamental. De hecho, una de las cosas que más se busca mucho es la red de apoyo, porque justo el poder sostener y hermanar totalmente a la persona, más allá de juzgarla o más allá de revictimizarla, porque también en ocasiones se llega a ser complejo desde ahí. Es que tú tienes la culpa, ahí te gusta estar. Entonces, se vuelve de verdad mucho más complejo para la persona poder tomar una decisión. Y bueno, por último, un poco acercándonos a esta parte, sin duda alguna, en esta búsqueda de apoyo o ayuda, de hecho, funciona muchísimo el que tú acompañes, ¿no? O que pidas que alguien te acompañe, ¿no? Hasta el poder, ¿no? Acercarte a los espacios, el poder buscar, ¿no? Alguna red, ¿no? Que te permita justo poder verbalizar, ¿no? Para poder empezar a tomar en algún momento la decisión desde el punto en el que tal vez tú llegas a reflexionar y a pensar que algo no está bien y lo verbalizas. Desde ese momento empieza a modificarse ciertas cosas. ¿Para qué? Para que en algún momento se pueda tomar una conducta o se pueda realizar una conducta, más bien dicho, que permita justo poder empezar a poner un límite. Y bueno, por último, y de verdad sí creo que es una de las cosas relevantes, es pues hablar con un profesional, ¿no? ¿Por qué es relevante este punto? Porque si bien alguien hacía mención en el chat, ¿no? De acerca de los traumas, y en efecto así es, ¿no? Todos venimos de una historia familiar, de un contexto, y en ocasiones mucho de las respuestas que se tienen a cómo nos vinculamos en las relaciones de pareja va derivado pues en lo que nosotros fuimos viviendo, ¿no? Cuáles fueron nuestros ejemplos, cuáles fueron la cuestión social, ¿no? ¿Qué fuimos aprendiendo? Entonces hay ocasiones en que necesitamos reaprender, pero para poder reaprender necesitamos literal, ¿no? Echarnos un clavado a saber realmente desde dónde lo fuimos construyendo. Entonces, bueno, por último voy cerrando con esta frase donde dice: no dejes que los bombardeos amorosos te impidan tener relaciones satisfactorias, ¿no? Una vez que nosotros empezamos de verdad a trabajar en la cuestión de la autoestima, el autocuidado, el autorrespeto, el autoconocimiento, pues van generándose, ¿no? Una manera de poder relacionarnos, porque la realidad es que las relaciones interpersonales es importante saber que nosotros pues las construimos. Por último, ¿no? Me gustaría recomendarte este episodio, este podcast, que a mí en lo personal me agrada muchísimo y justo, ¿no? Habla un poco más acerca del tema y te permite justo profundizar más, ¿no? Es decir, creo que insisto mucho en que la información está al alcance de nosotros, si bien de pronto es empezar a identificarnos y saber pues justo las opciones, ¿no? De salida o de pronto de afrontamiento, que ese es como justo creo que el término. Bueno, aquí comparto el teléfono de la fundación y bueno, ahorita vamos